la alta, ¿no? Que es lo que vamos a tocar. El objetivo de la clase es conocer la semiología de principales enfermedades gastroduodenales, ¿no? Identificar los signos y síntomas de estas mismas y aplicar de forma adecuada los conocimientos para la anamnesis y el examen físico abdominal, respectivamente. Bueno, recordamos la división topográfica del abdomen en 9 cuadrantes y en 4 cuadrantes, ¿no? En 9 cuadrantes tenemos las dos líneas verticales que pasan por la línea media clavicular y las horizontales. La superior pasa a nivel de la décima costilla por debajo de los rebordes costales y la inferior por encima de las crestas ilíacas, ¿no? De tal manera que se forman los cuadrantes ya conocidos, ¿no? El hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, mesogastrio, flanco derecho izquierdo, hipogastrio, fosíliaca derecha e izquierda, ¿no? Hay una división topográfica en 4 cuadrantes que es más simple. Está formada por la línea alba en forma vertical y la línea horizontal que pasa por la cicatriz umbilical, ¿no? De tal manera que divide en cuadrante superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho e inferior izquierdo, ¿no? Ahora, es importante que ustedes recuerden los órganos que están en cada cuadrante, ¿no? Por decir, en el cuadrante superior derecho, en el hipocondrio derecho, tenemos el lóbulo derecho del hígado, el ángulo hepático del colon, ¿no? El polo superior del riñón, ¿no? A nivel de epigastro, ¿qué órganos tendremos? A nivel de epigastro, ¿qué órganos tenemos? El El estómago, doctor, estómago, y el doctora. páncreas. Sí, ¿qué más? Estómago, hígado, páncreas, duodeno. Ya, el lóbulo izquierdo del hígado, cabeza de páncreas, ¿no? Parte de duodeno, correcto. Y en hipocondrio izquierdo, El vaso principalmente. vaso, parte del estómago, el ángulo esplénico, ¿no? Del colon. Ya. Entonces, como van a ver, en cada cuadrante hay órganos, pues, principales, ¿no? A nivel del mesogastrio, también parte del colon transverso, intestino delgado. A nivel de flanco derecho, el colon ascendente, parte del riñón, uréteres, ¿no? Uréter derecho. En hipocondrio izquierdo, colon descendente, uréter izquierdo, ¿no? Y en la fosa ilíaca, fosíliaca derecha, tenemos el ciego, el apéndice, anexo femenino derecho, ¿no? En fosa ilíaca izquierda, colon sigmoides, anexo femenino izquierdo, ¿no? Y en hipogastrio vamos a tener la vejiga, recto, próstata, útero, ¿no? Respectivamente. Entonces, vamos a empezar con el síndrome dispéptico. Se llama comúnmente dispepsia, ¿no? Nos referimos a un conjunto de signos y síntomas que mayormente están localizados en el abdomen superior. El síntoma más frecuente es la epigastralgia, ¿no? El dolor en epigastrio. Este síndrome dispéptico se clasifica en dos tipos, en orgánico, cuando tiene una causa que justifique todo este síndrome, y funcional, cuando no encontramos causa evidente. Ahora, si bien es cierto, la epigastralgia o el dolor en epigastro es el síntoma más frecuente, no es el único, ¿no? Tenemos eructos, balonamiento, distensión abdominal, llanura precoz. Todos esos signos y síntomas están dentro del síndrome dispéptico. Entonces, el paciente viene a la consulta y menciona que tiene una languidez en la boca del estómago, dolor de hambre, sensación de hueco en la boca del estómago, o menciona que
el abdomen se le hincha, que se siente embotado, indigestado, que hay náuseas, ¿no? Y todos estos síntomas pueden estar presentes en forma única o asociada, ¿no? Entonces pueden haber varias definiciones, pero hay que diferenciar la dispepsia de los síntomas esofágicos, intestinales, ¿no? Colónicos, ¿no? Hay que saber diferenciar. Ustedes ya han hecho lo que es la clase de esófago, ¿no? ¿O todavía no la han dictado? ¿Chicos? Sí, sí, doctora, ya la hemos Ya. llevado. ¿Cuál es la sintomatología principal de esófago? ¿Recuerdan? ¿La disfagia, doctora? Disfagia, adenofagia, sí, pero Disfagia, regurgitación, pirosis, ¿no? Todo eso está dentro de los síntomas esofágicos, ¿no? En cambio, en la dispepsia ya hemos mencionado una serie de signos y síntomas, siendo la más frecuente la epigastralgia, ¿no? Dentro de las causas tenemos varias, ¿no? Eh, la gastritis, la úlcera péptica. Antiguamente la enfermedad por reflujo gastroesofágico eh, se consideraba dentro de la dispepsia porque a veces la piropsis puede, puede repercutir eh, como un dolor intenso retroesternal, pero que puede extenderse hasta epigastrio, ¿no? Pero lo más característico es que sea retroesternal. Eh, y bueno, el uso de fármacos puede ocasionar también gastritis. Dentro de ellos tenemos los AINES, ¿no? Los antiinflamatorios no esteroideos, la aspirina, antidepresivos, anticoagulantes como la digoxina, algunas eh, hormonas como los estrógenos, el hierro, la levodopa, eh, algunos fármacos que son anticancerígenos también, ¿no? Eh, el mismo cáncer gástrico, cuando está en estadios iniciales, puede originar síntomas pues, dispépticos, ¿no? Puede eh, estar concomitante con otra sintomatología intestinal, pero generar valoramiento, ¿no? Dentro de ellos tenemos, dentro de las enfermedades intestinales, tenemos la enfermedad inflamatoria intestinal como la enfermedad de Crohn, la colitis, eh, gastroenteritis eosinofílica, ¿no? También tenemos infecciones eh, sistémicas como la tuberculosis, el citomegalovirus, la yardiasis, ¿no? La infección por parásitos también puede ocasionar síntomas dispépticos, ¿no? Balonamiento, eructos, náuseas, diarrea, aunque diarrea es más intestinal, pero da una serie florida, ¿no? Patologías del páncreas y la vía biliar nos puede dar dolor abdominal en la parte superior, está dentro de la sintomatología de dispepsia, una pancreatitis crónica, da un dolor no tan intenso, opresivo, tenebrante, a nivel de epigastro, que puede dar irradiación a la espalda, no tan intenso como una pancreatitis aguda, pero puede ser persistente, ¿no? También las hepatitis virales pueden dar disconfort abdominal a nivel de hipocondrio derecho, un leve dolor tipo opresivo, ¿no? A este nivel, náuseas, eructos, diarrea también en algunos casos, ¿no? Y hay enfermedades sistémicas que también generan síntomas dispépticos, como la diabetes, ¿no? Hay un retraso en el vaciamiento gástrico, hay balonamiento, hay eructos. Las enfermedades metabólicas pueden generar uremia, ¿no? El hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, ¿no? La insuficiencia suprarrenal. Las enfermedades del tejido conectivo también pueden generar dispepsia. Ahora, es importante conocer los signos de alarma, ¿no? Los signos de alarma, ¿cuándo hablamos que tenemos signos de alarma? En la parte digestiva. Cuando hay sangrado digestivo,
Esta puede ser melena, hematemesis, hematoquesia. ¿Cuándo llamamos melena? ¿Alguno de ustedes me podría definir? Melena es la presencia de sangre en las heces, doctora, que se ve como brea. Ya. Sí, la definición es correcta, solamente voy a, digamos, aumentar un poquito, ¿no? Es la expulsión de heces con contenido hemático, ¿no? Que tiene una coloración negra mayormente, ¿no? ¿Debido a qué? O una evacuación negra con contenido hemático. ¿Debido a qué tiene esa coloración negra? Tiene un olor característico, es pastoso, similar a la brea, menciona la literatura, alcatrinada, ¿no? Como el alquitrán. ¿Por qué tiene esa coloración negra la melena? ¿Debido a qué? Porque la sangre se digiere, ¿no? Por el tubo digestivo. Entonces ya no sale pues tan roja, que ha pasado cierto tiempo desde que se ha producido el sangrado hasta poder salir expulsada por el recto, adquiere esa coloración negra, ¿no? ¿Y qué cosa es la hematoquesia? ¿Qué es la hematoquesia? ¿Qué es la ¿Serían hematemesis? las deposiciones con sangre? Ya. ¿De qué color? Me Color parece. rojo. ¿Parece a qué? No, pero sería rojo rutilante, o porque la melena creo que es rojo, o sea, un poco más como si fuera coágulo. La melena es negro, Ajá, mayormente, negro. salvo que sea de tránsito acelerado que salga como coágulo. La hematoquesia es de un color rojo grosella, ¿no? La evacuación de sangre por el recto de color rojo grosella. La rectorragia sí es una presencia, una evacuación de sangre por el recto, un color rojo vivo o rutilante, ¿no? Y la hematemesis Pasa el vómito es con sangre. vómitos con sangre, correcto. Bueno, ya eso es para recordar, ¿no? Algunas definiciones. Dentro del signo de alarma también está la anemia, ¿no? O sea, va un paciente a consulta, lo veo pálido, eh, y dentro de su hallazgo encuentro pues anemia de aparente causa no explicada, ¿no? El paciente refiere comer, pero sin embargo lo encuentro pálido o con una hemoglobina muy por debajo de lo normal. La llenura precoz. ¿Cuándo hablo que el paciente tiene llenura precoz? ¿No? Cuando el paciente come y se llena rápido, o sea, no come lo que solía comer pues en meses anteriores, ¿no? Porque generalmente no se presenta en forma aguda, sino paulatinamente, ¿no? Entonces comienza a disminuir la cantidad de alimento que ingería tiempo atrás, ¿no? Eh, bueno, ahí se ha repetido, creo, la sintomatología. Pérdida de peso, ¿no? Más del 10% del peso habitual, más o que equivale más o menos a 3,5 kilos, ¿no? O sea, el paciente está comiendo, supuestamente no hace dieta y está bajando de peso. La disfagia, ¿no? Bueno, la disfagia es la dificultad, pues, para pasar el alimento, ¿no? El paciente se atora al pasar. Odinofagia es dolor al deglutir, al pasar el alimento. Que el paciente presente vómitos persistentes, come y vomita, ¿no? Es un signo de alarma, o que presente vómitos en forma frecuente sin necesidad de la ingesta de alimentos, ¿no? Que presente linfoadenopatías, ¿no? A nivel cervical, axilar, inguinal, ¿no? En alguna de las regiones, supraclavicular, son signos de alarma. Que haya antecedente de cáncer
familiar de primer grado también es un signo de alarma, ¿no? Y que en el examen físico yo encuentre alguna tumoración con masa palpable. Todos estos son signos de alarma. Aquí también se incluye la ictericia, la citis, ¿no? ¿Qué cosa es la ictericia? Es el aumento de bilirrubina en sangre, doctora. Correcto. Y da un aspecto, una coloración Amarillenta. amarillenta, correcto. Ahora, ¿cuándo hablo de dispepsia funcional? Eh, Cuando después de realizar pruebas complementarias por dispepsia, yo no encuentro una causa, ¿no? Ni orgánica ni metabólica que me justifique. Por decir, si llega un paciente a la consulta, un paciente de 30, 35 años, eh, cuya sintomatología principal es dolor en epigastrio, náuseas, eructos, eh, sin antecedentes previos, ¿no? Entonces, por la edad, 35 años, podría ya mandar una endoscopía. Usualmente las guías mencionan 45 años, pero para nuestro medio, por eh, alta prevalencia de Helicobacter pylori, que es una bacteria, ¿no? Gran negativa, que se aloja en el estómago, y la asociación con gastritis y con cáncer gástrico, se suele mandar a edades más tempranas, ¿no? Entonces, realizo endoscopía, hago estudio para Helicobacter pylori, hago examen de parásitos de repente y negativo, ¿no? Una ecografía abdominal, negativo. Entonces, hago los estudios básicos para la sintomatología que tiene y me sale negativo. Entonces, en este caso podría estar ante un cuadro de dispepsia funcional, ¿no? Ahora, las enfermedades funcionales están definidas mediante un consenso de expertos, que es Roma, el consenso de Roma, o la clasificación de Roma, que define a las enfermedades funcionales, ¿no? Tienen que aparecer esta sintomatología desde los 6 últimos meses, ¿no? Y ser en forma frecuente desde los 3 últimos meses. Entonces, podría estar ante un cuadro de dispepsia funcional si el paciente tiene la sintomatología y yo encuentro todos los exámenes normales, ¿no? Ahora, esta dispepsia funcional puede ser de dos tipos, ¿no? Si mi sintomatología predominante es el dolor en epigastrio, lo voy a llamar como síndrome de dolor en epigastrio. Y si mi sintomatología principal es que el paciente come, se distiende, tiene eructos, lo voy a llamar como síndrome de distrés postprandial, ¿no? Ahora, aquí tenemos, ¿no? El síndrome del dolor en epigástrico y síndrome de distrés postprandial o de llenura postprandial, ¿no? Entonces, el tratamiento que se da en estos casos, si es dolor en epigastrio, es el inhibidor de bomba de protones, la principal alternativa, y en el de distrés postprandial se utilizan algunos fármacos llamados procinéticos, ¿no? Que ayudan al vaciamiento gástrico y puedo complementar con inhibidores, ¿no? Ahora, dentro de la dispepsia funcional puede haber una alteración en el sistema nervioso central, puede haber una hipersensibilidad visceral, sobre todo a nivel del fondo gástrico, ¿no? Recuerdan las partes del estómago, ¿no? El cardias, que es un esfínter al nivel de la parte inferior del esófago, el fondo gástrico, el cuerpo, el antro y el píloro, ¿no? Y que conecta ya con el intestino delgado, con el duodeno. Entonces, a nivel del fondo gástrico, tiene que ver con la acomodación, ¿no? Hay procesos, dentro de ellos está la acomodación. Hay una alteración aquí, que es una distribución anormal del contenido gástrico. El paciente con poca cantidad puede tener mayor sensibilidad, por eso se llama de hipersensibilidad visceral, un retardo en el vaciamiento gástrico, el antro gástrico está sobredistendido y de tal manera que hay una dismotilidad, ¿no? Entonces mencioné ya el tratamiento, tanto para la orgánica como la funcional, dependiendo de la sintomatología. El tratamiento puede darse con inhibidores de bomba, procinéticos, ¿no? Según sea el caso. Ahora, en el caso de dispepsia orgánica, yo trato pues la causa, ¿no? Entonces, si es gastritis,
puedo usar fármacos inhibidores de bomba de protones, antiácidos, citoprotectores. Si está asociado al Helicobacter pylori, a la bacteria, pues tengo que erradicar la bacteria, ¿no? Para el Helicobacter pylori. Ahora, en el caso de la úlcera péptica, voy a definir como un defecto en la mucosa gastrointestinal, ¿no? Esta, a diferencia de la gastritis, va a tomar en forma más profunda la capa, el daño, ¿no? Se extiende desde la muscularis mucosae, ¿no? Y va a haber una secreción ácida permanente, ¿no? La sintomatología característica es el dolor en epigastrio, intenso, penetrante, ¿no? Y que se puede irradiar hacia la espalda. Y puede tener complicaciones como la hemorragia digestiva. Entonces, la enfermedad úlcera péptica comprende la úlcera gástrica, la úlcera duodenal y también la esofágica, ¿no? Pero que es menos frecuente. Entonces, aquí tenemos las capas del tubo digestivo, en este caso del estómago. Tiene la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. En el caso de la gastritis, toca la capa superior nada más, ¿no? El epitelio superficial. En el caso de la úlcera péptica, el daño o esa solución de continuidad va desde el epitelio hasta la muscularis mucosae, ¿no? Es más profundo, por eso que el dolor también es más intenso, ¿no? Y esta úlcera péptica pues puede tener complicaciones. Hay algunos casos en el que penetra hasta la serosa, hasta la muscular, y hay casos en que se perfora, ¿no? Son complicaciones que podrían haber en una úlcera péptica. Ahora, semiológicamente hablando, va a tener ciertas características, ¿no? Pueden haber algunas diferencias entre la úlcera gástrica y la úlcera duodenal, ¿no? La úlcera gástrica suele ser más redonda, oval, generalmente no es mayor de 3 centímetros. La úlcera duodenal generalmente son más pequeñas, ¿no? Menos de 2 centímetros. La úlcera gástrica tiene localización más frecuente en la curvatura menor del estómago, en la cisura angular. Y hay una clasificación de Johnson para clasificarla de acuerdo a la ubicación, ¿no? La tipo 1 es cuando está ubicada en el cuerpo gástrico, tipo 2 está asociada en el cuerpo, pero también puede estar en el duodeno o a nivel del píloro, y el tipo 3 a nivel prepilórico, ¿no? En cambio, la úlcera duodenal mayormente se localiza a nivel del bulbo, hacia la cara anterior del bulbo duodenal, ¿no? Y suele recuperar más rápido la duodenal, ¿no? Y en 2 semanas inicia la fase de cicatrización. La úlcera gástrica sí demora más en mejorar. Entonces, dentro de las causas de úlcera péptica tenemos a la cabeza la bacteria, el Helicobacter pylori, que les he mencionado, que es una bacteria gram negativa que se aloja en la mucosa gástrica. Tenemos los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? La aspirina, aquí tenemos el ibuprofeno, naproxeno, ¿no? Tenemos otras causas que no son tan frecuentes, idiopáticas, en ellos que no están asociadas ni al Helicobacter ni a los AINES. Dentro de ellos tenemos la hipersecreción de ácido gástrico por la enfermedad de Zollinger-Ellison, ¿no? Es un síndrome. Causas virales como el citomegalovirus, causas de insuficiencia vascular, causadas por consumo de cocaína, de crack. Pacientes que han sido sometidos a una radioterapia, una quimioterapia, pueden presentar también úlcera péptica, ¿no? Los pacientes con enfermedades inmunológicas, como la enfermedad de Crohn, también pueden presentar úlceras en el tubo digestivo, ¿no? Y hay otras condiciones como enfermedades crónicas que pueden asociarse a úlceras, ¿no? O predisponer a formación de úlceras. La cirrosis hepática, la falla renal crónica, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades cardiovasculares, cuando hay trasplante de órganos o por estrés, ¿no? Ahora, dentro de la fisiología que ustedes deben conocer, tanto para gastritis como para úlcera péptica,
tenemos una serie de factores protectores y dañinos, ¿no? Dentro de esos factores protectores endógenos, o tenemos, bueno, no es protector en este caso, ¿no? Tenemos el ácido clorhídrico, la pexina, las sales biliares pueden irritar la mucosa, ¿no? Y los otros irritantes tenemos el alcohol, las bacterias como el Helicobacter pylori, los AINES, ¿no? Los que son los antiinflamatorios no esteroideos, son los factores dañinos. Y dentro de los protectores tenemos el moco gástrico, la formación del bicarbonato, que haya producción de prostaglandinas, que haya un buen flujo sanguíneo. Todo eso favorece un moco gástrico denso y protege de los factores agresores, ¿no? El desbalance entre estos factores agresores y defensivos genera la úlcera péptica, ¿no? Ahora, en la úlcera duodenal suele presentarse el dolor en epigastrio 2 a 3 horas después de la ingesta de alimentos y es generalmente a predominio nocturno, ¿no? Puede dar un dolor penetrante cuando la úlcera se penetra, que hemos mencionado a nivel de las capas, hasta la muscularis. Puede acentuarse, digamos, cerca a medianoche porque hay mayor producción de ácido. En el caso de que haya una úlcera péptica que genere estenosis a nivel del píloro, puede dar la obstrucción pilórica o lo que se llama el síndrome pilórico, ¿no? El paciente vomita 20 o 30 minutos después de haber ingerido alimentos, aunque eso también se puede presentar cuando hay cáncer gástrico, ¿no? Otra de las complicaciones es que puede haber hemorragia digestiva, ¿no? Los vómitos de sangre, que son la hematemesis, también puede ser en pozos de café o borráceos, ¿no? Los vómitos borráceos, que significa que no es un sangrado tan reciente, y la presencia de melena, ¿no? Ahora, la presencia de esta úlcera duodenal a nivel del bulbo se da en un 5%, ¿no? Generalmente. Ahora, la úlcera gástrica tiene un dolor en epigastrio, ¿no? Intenso, que suele incrementarse con el aumento de alimentos, o con el consumo de alimentos, perdón. En cambio, la duodenal tiende a calmar, ¿no? Sí se alivia o sí mejora esta sintomatología con el uso de antiácidos, hidróxido de aluminio, magaldrato, dimeticona, ¿no? Y puede ir acompañado de náuseas, en algunos casos vómitos y aversión a la comida. Entonces, ¿qué es lo que se debe preguntar cuando yo sospecho de una úlcera péptica? ¿No? ¿Cómo es el dolor? ¿Dónde se inicia? ¿Dónde se irradia? La intensidad del dolor, ¿no? Los factores agravantes, factores calmantes, ¿no? Si es que este dolor se exacerba con las comidas, si hay presencia de náuseas y vómitos, si el paciente ha bajado de peso, si presenta melena, hematemesis o la característica del vómito, ¿no? Ahora, haciendo la inspección general, voy a ver si mi paciente está pálido, las facies, ¿no? La posición en la que está el paciente, si tienen alguna posición antálgica o no. Yendo ya al examen regional propiamente, voy a ver las características del abdomen, si es simétrico, si es balonado, si tiene tumoraciones, si la respiración es a predominio torácica o abdominal, ¿no? Ocultar la cantidad de ruidos hidroaéreos, que normalmente va de 5 a 30 o 35 por minuto, la percusión, ¿no? Si hay dolor a la percusión, si hay timpanismo, matidez, y por último la palpación, ¿no? La palpación superficial y profunda, mirando la cara del paciente y viendo si es que tiene dolor o no. Ahora, ¿cómo hago el diagnóstico? Voy a sospecharlo clínicamente por la sintomatología, pero mi examen gold estándar es la endoscopía alta, ¿no? Antiguamente se usaba la radiografía estómago duodeno, que me daba ciertas características como un aspecto crateriforme, ¿no? En la radiografía. Tengo que solicitar exámenes de laboratorio, un hemograma, en la cual voy a fijarme la hemoglobina. También puedo ver plaquetas, leucocitos, ¿no?
el perfil hepático, si es que mi paciente fuera hepatópata, o para ver también el nivel de proteínas, porque dentro del perfil hepático también viene la albúmina, ¿no? Y el tratamiento del paciente es con inhibidor de bomba de protones, si confirmo el diagnóstico, ¿no? Entonces, de acuerdo a nuestra sospecha clínica, los signos y síntomas específicos: dolor abdominal, náuseas, vómitos, baja de peso, hiporexia. El dolor abdominal es en epigastro principalmente. Y el diagnóstico va a ser con la endoscopía, el gol estándar, pero debo solicitar una bioquímica previa, ¿no? Hemograma, el perfil hepático, si el paciente está vomitando en demasiada cantidad, electrolitos, urea, creatinina, ¿no? Entonces debo preguntar desde cuándo se presentan los síntomas, si presenta dolor, si está relacionado con el alimento, la intensidad, si se irradia, con qué se exacerba el dolor, si ha disminuido la ingesta de alimentos, si ha bajado de pesos, si presenta calambre, si presenta fiebre, ¿no? Va acompañado de otra sintomatología. Recordar que tengo que ver el examen regional, ¿no? Inspección, auscultación, percusión, palpación. El síntoma principal en una úlcera duodenal o gástrica es la epigastralgia, ¿no? En la úlcera gástrica se incrementa con el alimento, ¿no? En la úlcera duodenal es más a predominio nocturno, 11, 12 de la noche hasta las 2 de la mañana. Suele calmar con los alimentos, pero a las 2 horas de haber ingerido el alimento se presenta el dolor, ¿no? Ahora, yendo a la otra enfermedad, el cáncer gástrico, ¿no? El cáncer gástrico en estadios iniciales no da una sintomatología florida, puede haber epigastralgia, abalonamientos, eructos, puedo notar a mi paciente pálido, ¿no? Eso es dentro de la sintomatología principal. Ahora, la ubicación con más frecuencia, como se ha mencionado, el antro pilórico, la curvatura menor, ¿no? Miren, 50-20%. En la unión esófago-gástrica, el cardiac también. Curvatura mayor ya en menor porcentaje, ¿no? Entonces pueden haber factores infecciosos como infección por bacteria, como el Helicobacter pylori, el virus, el Epstein-Barr también, ¿no? Favorece al cáncer gástrico. Hay factores genéticos, ¿no? Hay que preguntar la línea materno-paterna si han tenido antecedente de cáncer, ¿no? De repente tíos, y hay alteraciones genéticas que se pueden presentar en el cáncer, ¿no? El CDH2, el CTNNA1, el APC, ¿no? El STK11. Factores ambientales: consumo de carnes rojas en exceso, carnes ahumadas, los que son los chorizos, el hot dog, ¿no? Expuestos al fuego, poca ingesta de fibra, ¿no? El consumo de alcohol y de tabaco, el reflujo gastroesofágico también puede favorecer al cáncer, ¿no? Recordemos las partes del estómago: cardias, fondo, cuerpo, antro, píloro, ¿no? Solo para recordar, dentro de la fisiología, en el estómago tenemos dos tipos de células: células parietales, células principales. Las parietales generan el ácido clorhídrico y el factor intrínseco, y las principales el pexinógeno, ¿no? Ahora, mencioné que en estadios iniciales el cáncer gástrico puede pasar asintomático o tener una sintomatología leve. Conforme va avanzando, se presenta llenura precoz, las náuseas, repugnancia a la carne, principalmente, y luego al resto de alimentos. Puede haber pérdida de peso, puede haber un síndrome pilórico, un síndrome anémico, ¿no? Paciente pálido. Disney, el paciente camina y se cansa, eso cuando hay anemia moderada severa, ¿no? Camina y presenta palpitaciones, también con anemia moderada severa. Ahora, el paciente con cáncer gástrico va perdiendo sangre en forma microscópica inicialmente, y después, cuando ya está más avanzado, puede dar la melena, ¿no? Y puede darle hematemesis o vómito borráceo. Va a presentar posteriormente un dolor en epigastrio continuo, ¿no? El paciente tiende a tomar una actitud antálgica, ¿no?
y esto nos puede referir que podría tratarse de un cuadro de neoplasia, ¿no? Recordando los factores de riesgo, infección por Helicobacter pylori, el tabaquismo, el alcohol también hemos mencionado, gastritis atrófica, que el paciente haya tenido un antecedente de gastrectomía parcial, el sexo masculino también tiene mayor predisposición que el femenino, ¿no? Otros factores, el Helicobacter pylori, recordemos, ataca la mucosa normal, puede generar una gastritis superficial, una gastritis atrófica, ¿no? Altera el pH, el crecimiento bacteriano, va a generar factores mutágenos como a nivel del óxido nítrico, puede haber metaplasia del intestino delgado, ¿no? Colónica, displasia y por último llegar al adenocarcinoma, ¿no? Ahora, el Helicobacter pylori de por sí puede generar alteraciones en la mucosa, generar gastritis atrófica, metaplasia, displasia y por último llegar al adenocarcinoma, ¿no? Pasa por una serie de procesos, no es rápido, ¿no? Es paulatino. Entonces, el diagnóstico precoz puede modificar el pronóstico de la enfermedad, por eso es importante hacer una anamnesis adecuada, ¿no? Y nuestro examen gold estándar es la endoscopía digestiva alta. Ya. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No creo. Ya. Entonces, cuando hablamos de hemorragia digestiva alta, hablamos de sangrado de dónde a dónde. Cuando hablamos que está sangrando del tubo digestivo alto, ¿cuáles son los reparos anatómicos? Pregunta. ¿Alguien que quiera responder? Nadie. Desde el esófago hasta el ángulo de Treis, ¿no? El ángulo de Treis se encuentra a nivel de la unión entre el duodeno y yeyuno, ¿no? Tercera, cuarta porción duodenal prácticamente. Entonces, la hemorragia digestiva alta, ¿cuándo sospecho que estamos ante una hemorragia digestiva alta? Cuando hay hematemesis, la hematemesis puede ser franca, ¿no? Un vómito de sangre roja con coágulo, va precedido de náuseas, ¿no? El paciente presenta arcada y luego genera la hematemesis. También pueden haber vómitos borráceos, ¿no? Se llama borráceos porque el sangrado no es tan reciente, tiene una coloración negruzca, así como no sé si han visto la sangrecita, o si han tenido oportunidad de comer la sangrecita, o como el café pasado, ¿no? Esa coloración, como los restos del café. Ahora, la melena es la evacuación por el recto de sangre oxidada, ¿no? De color negro. Esto va a indicar que el sangrado se ha producido desde el esófago hasta el ángulo de Treis. Perdón. Entonces, estos vómitos borráceos o en borra de café son vómitos de color marrón oscuro, semejante al café molido, al café pasado que les he mencionado, ¿no? O a la sangrecita. Ahora, hay que diferenciar de los vómitos porráceos, ¿no? Que son de color verdoso, oscuro, ¿no? Similar al del puerro, mencionan que es una planta. Y están causados por la presencia de bilis en el vómito. Aquí tenemos la hematemesis, ¿no? Presencia de vómito, expulsión de vómito por la boca, color rojo, con coágulo, pero también puede darse en forma de vómito borráceo, ¿no? Y la melena, que es la evacuación de sangre oxidada por el recto, ¿no? Ahora, las causas de hemorragia digestiva alta, de HDA, pueden ser varias. Las principales es la úlcera péptica, ¿no? Cáncer gástrico también, pero tenemos otras que no son tan conocidas. El síndrome de Mallory-Weiss. Síndrome de Mallory-Weiss o Mallory-Weiss es un desgarro que se produce a nivel de la unión esófago-gástrica.
en pacientes que presentan vómitos persistentes, ¿no? Incoercibles. Por decir, una gestante que está en el primer trimestre del embarazo y tiene hiperemesis gravídica, ¿no? Náuseas y vómitos por la gestación en forma frecuente puede ocasionar un desgarro. O un paciente que haya ingerido alcohol en forma profusa y luego presenta vómitos, puede generar el desgarro o el síndrome de Mallory-Weiss. Cáncer gástrico, esofagitis erosivas, tumores benignos del estómago y del esófago, hemofilia, que es el sangrado en la vía biliar, el síndrome de Rendu-Osler-Weber, que no, también puede presentar, de Ehlers-Danlos, que son más que nada genéticos estos, ¿no? Malformaciones de Dietz-Laffoy, hemorragias aortoentéricas, enfermedad de von Willebrand, que es una alteración en factor de coagulación, ¿no? Fibrinólisis, enfermedades inmunológicas como vasculitis y amiloidosis, ¿no? Entonces hago mi interrogatorio, mi anamnesis, luego mi examen físico, funciones vitales. Obviamente todo paciente que llega con hemorragia digestiva va a entrar a emergencia o urgencias y se tiene que medir funciones vitales, ¿no? Dentro del examen tengo que hacer la inspección, auscultación, los ruidos hidroaéreos estarán acelerados o aumentados. Voy a palpar para ver si hay masas o dolor. Suele haber dolor a nivel de epigastro, si es que es una úlcera péptica, o a veces se puede detectar masas, ¿no? Y en todo paciente con hemorragia digestiva tengo que hacer el tacto rectal. Tengo que hacer una inspección pasiva primero, luego activa haciendo pujar al paciente, luego evalúo la tonicidad del esfínter y después la característica del dedo de guante, ¿no? Si es melena, si es hematoquesia, si es rectorragia. En el caso de úlcera péptica suele ser melena. Si mi paciente ha perdido suficiente cantidad de sangre, va a estar pálido, taquicárdico. El tacto rectal va a ser positivo para melena, ¿no? Puede haber cambios hemodinámicos en la presión, en la frecuencia cardíaca. A mi paciente con úlcera péptica yo tengo que tratar primero con un bolo de inhibidor de bomba de protones, en este caso el omeprazol, y luego ya mantenerlo en infusión durante las primeras 72 horas. En ese lapso tengo que hacer mi endoscopía, ¿no? Tengo que haber solicitado laboratorio y realizar endoscopía. Entonces, aquí para recordar, la hematemesis es el vómito de sangre o sangre alterada en pozos de café o en borras de café, ¿no? Generalmente indica una hemorragia proximal al ligamento de Treis. Y la melena es la evacuación de sangre alterada, negra, por el recto, ¿no? Se requiere una cantidad mínima, más de 100 mililitros de sangre, para poder obtener melena, ¿no? Ahora, la pseudomelena se da por ingesta de fármacos o de alimentos que pueden hacer que la evacuación sea oscura, ya sea por decir en fármacos el hierro, el bismuto, que son protectores del estómago, el bismuto, también por ingesta de beterraga o algunas hojas verdes, ¿no? En el caso de la rectorragia, es un sangrado rojo vivo, rutilante, que significa un sangrado posterior al ligamento de Treis, ¿no? Y puede haber una prueba oculta positiva para sangre oculta en heces, que es la prueba de Tevenon o de Guayacol, ¿no? Que ya nos indica que el paciente pudiera estar perdiendo sangre en forma microscópica. Entonces, la clínica de la hemorragia digestiva, hematemesis, melena, generalmente, ¿no? Hematemesis es vómito y sangre, pozos de café. Y la melena es la sangre evacuada, expulsada, negra, tiene una característica, un olor fuerte, característico, y puede ser, puede producirse cuando hay un sangrado también de colon alto, ¿no? En cambio, ahí viene el ligamento de Treis y ya la hematoquesia, la rectorragia corresponde a una hemorragia digestiva baja, ¿no? Entonces, hay que recordar algunos términos de la semiología, ¿no? Odinofagia, dolor durante la deglución. Acalasia, hay un trastorno del esófago que va a dificultar el paso del alimento a nivel del esófago distal y genera disfagia, ¿no?
Meteorismo es una acumulación de gases en el tracto gastrointestinal, genera balonamiento, eructos, flatulencias. Esteatorrea es la presencia de grasa en las heces, ¿no? Yo veo unas heces brillantes y flotantes en el inodoro en algunos casos, ¿no? Melena es la expulsión o la evacuación de sangre por las heces, sangre digerida, color negro, olor fétido, ¿no? La hematoquesia es la evacuación de sangre por el recto de color rojo grosella o rojo rutilante. La pirosis es un dolor retroesternal, ¿no? En el epigastrio y se irradia hacia la parte retroesternal. Emesis es el vómito o la arcada que presenta el paciente. Hematemesis es el vómito de sangre, ¿no? Entonces, concluyendo, la sintomatología gastroduodenal puede ser variada, no siempre tiene un síntoma patagnomónico para una sola enfermedad, pueden compartirse algunos de los síntomas, ¿no? Entonces, la patología más frecuente o el síndrome más frecuente es la dispepsia, que puede tener múltiples causas, la úlcera péptica, principalmente, ¿no? Entonces, las náuseas y vómitos pueden ser síntomas inespecíficos que no solo se producen en una hemorragia digestiva alta, ¿no? También pueden presentarse por infección urinaria o por causas metabólicas. Distensión abdominal, ¿no? La hematemesis, que puede ser una hematemesis franca o por enfermedad, por un vómito no tan reciente, ¿no? Y la melena, que es la evacuación de sangre por las heces, es la bibliografía utilizada. Muy bien, ¿alguna pregunta? Si no, ya para concluir la clase. Chicos, ¿alguna pregunta? Se han dormido, creo. Todo claro, doctora. Ya, correcto. Muy bien. Bueno, si no hay preguntas, ya estamos culminando la clase. Buenas noches. Doctora, Buenas noches. doctora, Sí, ¿le dime. puede enviar las diapositivas al delegado Lozano, por favor? Ya, correcto. Listo, gracias. Buenas noches.
Aló, Farito. Denise, Denise. Buenas, dime. Denise, ¿hace cuánto terminó la clase, por si acaso? La verdad que me quedado dormida si no me hablabas. Te juro que yo también me he quedado dormido, por eso te decía. Uy, me imagino que ya se quedó hace rato. Yo